Buenos días, ingeniera. Buenos días, compañeros. Nosotros somos el grupo número 1. Nuestro tema de exposición es la historia de los polímeros orgánicos. Nuestro grupo está conformado por Diana Cachipuendo, Eric Torres y María Belén Topanta. Polímeros orgánicos. Polímero proviene de la palabra polis, que significa mucho. Meros, parte o segmento. Son aquellos que se generan por moléculas que sintetizan los seres vivos y se agrupan en naturales y sintéticos. Se han empleado profusamente y han tenido mucha importancia a lo largo de la historia. En la historia, el descubrimiento de la vulcanización por Charles Boyer en 1839. Se cree que el primer polímero fue elaborado por dicho autor con el vulcanizado del caucho. Modificó el hule calentándolo con azufre ya que era frágil a temperaturas bajas y pegajoso a temperaturas altas. El hule se convirtió en el caucho vulcanizado, a una sustancia resistente a un amplio margen de temperatura. El crecimiento de la industria automotriz dio lugar a un enorme aumento de la demanda de hule, caucho vulcanizado y de métodos barbáricos que eran utilizados en esa época. El nitrato de celulosa fue creado por Christian Friedrich Schonberg en el año 1846, sintetizado accidentalmente el nitrato de celulosa. Como muchas cosas de la ciencia, ocurrió por casualidad al secar con un trapo de algodón fibra de celulosa con los restos de una mezcla de ácido sulfúrico y nítrico. Observó que al poner a secar en la estufa el trapo se inflamaba. Como solo había ácido nítrico sulfúrico y el trapo de algodón, dedujo que la mezcla de los ácidos y el algodón habían reaccionado formando la nitrocelulosa o nitrato de celulosa. Se observó que la nitrocelulosa, si se dejaba secar al aire libre, formaba una capa fina, dura y muy resistente, lo cual indicaba que podía utilizar para revestir y cuidar la superficie. El celuloide. En 1968, John Wesley Hyatt ganó este concurso con la invención del celuloide, un polímero disolviendo celulosa, que constituye el material estructural básico de las paredes celulares en las plantas. El celuloide es un plástico a base de nitrato de celulosa y alcanfor. El nitrato de celulosa se obtiene tratando de la celulosa externa de las plantas con ácido nítrico. Esta sustancia plástica adquirida de forma deseada antes de endurecerse. La baquelita. Leo Henrik Baekeland desarrolló en 1907, trabajando con una reacción de fenol y formaldehído, descubrió la resina sintética, que llamó baquelita, primera sustancia plástica totalmente sintética, y la cual es considerada material termoestable. Este producto puede moldearse a medida que va endureciéndose al solidificarse. No conduce electricidad, es resistente al agua y los solventes, pero fácilmente mecanizable. Rayón. El 1 de septiembre de 1907, a partir de la celulosa y nitrato de celulosa, se desarrolló el rayón, el polímero considerado como el primer polímero sintético y que se sustituyó a las fibras naturales como lana y algodón. Podemos decir que la baquelita es un polímero, una macromolécula que se obtiene a partir de la vinculación de otras moléculas más simples que reciben el nombre de monómeros. Esta sustancia está considerada como la primera resina plástica que es absolutamente sintética. Otros polímeros importantes.
se sintetizaron en los años siguientes, tales como son el poliestireno PS en 1911 y el policloruro de vinilo PVC en 1912. Estos polímeros fueron sustituidos del caucho y se usaron para la creación de objetos y utensilios de la vida cotidiana. Otros polímeros importantes fueron el metacrilato de metilo polimerizado, que se usó como sustituto del cristal, el teflón, usando en utensilios de cocina por sus propiedades antiadherentes, y el nylon, el primer plástico de alto rendimiento. El estudio de polímeros. En 1922, el químico alemán Hermann Staudinger comenzó a estudiar los polímeros. En 1926 expuso su hipótesis de que se trataba de largas cadenas de unidades pequeñas unidas a enlaces covalentes. Propuso las fórmulas estructurales del poliestireno y del polisimetileno, insistiendo en la conformación. Las cadenas moleculares gigantes, formadas por asociación mediante enlaces covalentes de ciertos grupos atómicos, llamados unidades estructurales. Este concepto se convirtió en un fundamento de la química macromolecular en 1930. También tenemos una diversidad de plásticos. En 1926, al tener el conocimiento sobre los polímeros e incluso teorías de estos, surgieron una gran diversidad de plásticos, como el acetato de celulosa y cloruro de vinilo. El acetato de celulosa es empleado como una base para las películas de fotografías o como barniz. Y también el policloruro de vinilo o PVC se usa para hacer una variedad de productos plásticos, entre los que se incluyen tuberías, alambres, revestimientos para cables y además de materiales de embalaje, entre otros usos más de nuestra vida cotidiana. El teflón. En 1900, el 1 de junio de 1938, surgió material con los avances del polietileno, PTFE, politetrafluoroetileno, sintetizado por la marca DuPont, que se conoció como teflón. Es un polímero plástico inerte, utilizado en muchos tipos de productos distintos, como utensilios de cocina. El polietileno. El 7 de junio de 1938 se desarrollaron las primeras resinas. La principal materia prima fue el etileno. Así dio paso y se originó el polietileno. El polietileno es químicamente un polímero más simple. Se representa con su unidad repetitiva. Es uno de los plásticos más comunes, debido a su bajo precio y simplicidad en su fabricación, lo que genera una producción de aproximadamente de 80 millones de toneladas anuales en todo el mundo. El desarrollo industrial posterior de la ciencia macromolecular se vio acelerada por la Guerra Mundial. Por ello, pusieron en marcha un vasto programa de investigación para encontrar otro nuevo caucho sintético. En los Estados Unidos se vieron privados cuando entraron en la guerra de su suministro de caucho natural.
desde el sureste de Asia. Es uno de los plásticos de mayor uso en el mundo y muy extendido en todas las industrias, segmentos y aplicaciones, gracias al PE, que significa a los polímeros de polietileno. Se pueden empaquetar los alimentos de forma económica y prolongar su vida segura. El agua limpia llega mayor parte de la población y se protegen nuevos automóviles de rascadas y nos benefician en una multitud de aplicaciones en nuestra vida cotidiana. Tipos de enlaces. En los años 1950, el alemán Clark Ziegler y el italiano Guido Natta desarrollaron los catalizadores de Ziegler-Natta. Obtuvieron el primer premio Nobel en 1968 en su carrera como químicos. Fue concedido por sus estudios de los polímeros a Paul Flore. Los catalizadores clásicos de tipo Ziegler-Natta son catalizadores mixtos que contienen compuestos organometálicos de los compuestos principales 1, 2 o 3 del sistema periódico. Ejemplo, el trietilaluminio y el compuesto de un metal de transición. Ejemplo, el tetracloruro de titanio. Estos compuestos tienen un carácter de ácido de Lewis. Se puede tratar tanto como catalizadores homogéneos como heterogéneos. Se trata de catalizadores con varios centros, múltiples, activos, todos diferentes. Los polímeros modernos. Los polímeros modernos hasta este día han alcanzado niveles nunca antes vistos, siendo utilizados para todo tipo de uso, reinventándose con el tiempo, mejorando propiedades químicas, mecánicas y físicas, mejorando y ayudando en la aplicación de catalizadores, polímeros conductores, fibras de alta resistencia. Dentro de ellos tenemos los polímeros orgánicos vinílicos. La cadena principal de sus moléculas está formada exclusivamente por átomos de carbono o polímeros orgánicos, que poseen una cadena principal en los átomos de carbono. Dentro de ellos pueden distinguir poliolefinas formados mediante la polimerización de oleofinas. Ejemplo, el polietileno y el polipropileno. Polímeros estirénicos que incluyen al estireno entre sus monómeros. Ejemplo, el poliestireno, el cauchoestireno y el butadieno. Polímeros vinílicos halogenados que incluyen átomos de halógeno, cloro o flúor en su composición, el PVC y el PTF, ya mencionados anteriormente. Polímeros acrílicos, ejemplo la PMMA. ¿Qué significa polimetilmetacrilato? Y con eso concluimos con la exposición. Muchas gracias.